Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y, como siempre, me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar grabando de nuevo el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, en esta ocasión nos acompaña Juan Camilo Guevara Gómez. Él es físico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Después hizo un máster en astronomía y ahora está cursando el doctorado en astrofísica en la Universidad de Oslo, en particular en el Centro Rosland para Física Solar. Y bueno, nos da mucho gusto darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola a los dos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy bien. No, gracias a ti por concedernos este tiempo para esta charla. Pues estamos contentos de, por supuesto, darte la bienvenida y también nos gusta la idea de platicar contigo al respecto de esa área en la que te estás especializando. Pues vaya, tú te dedicas a hacer un cierto tipo de astronomía con un objeto de estudio particular. Tú te dedicas a estudiar el Sol y uno puede preguntarse, el universo es muy grande, digamos, existen muchos objetos astronómicos que podría haber. El Sol es una estrella que está muy cercana a nosotros, la hemos estudiado durante un tiempo y entonces esto puede sonar una pregunta muy básica y quizá un poco cínica, pero ¿por qué tendríamos que seguir estudiando el Sol? Qué más le podemos saber? Bueno, pues yo creo que la respuesta está directamente en tu pregunta. Es la estrella más cercana a nosotros. Es gracias al Sol que las condiciones necesarias para que exista la vida en la Tierra están y siguen estando. Entonces, pues definitivamente es el astro que nos permite vivir. Pero más allá de eso, de esas condiciones un poco filosóficas, por decirlo de alguna manera, también está el hecho de que el Sol es la única estrella que podemos resolver con nuestros telescopios. Es decir, podemos ver sus estructuras, podemos ver lo que está sucediendo, tenemos muchos satélites y muchos observatorios en tierra que están observando el Sol y gracias a eso pues podemos estudiar procesos particulares que nos llevan a un entendimiento general de la estrella. ¿Por qué esto es importante? Porque si en algún momento en el avance tecnológico de la humanidad vamos a ser capaces de acercarnos a otra estrella o de estudiar otra estrella, pues ya vamos a tener un background súper grande y vamos a poder ser capaces de comprender mejor lo que está pasando. De hecho, actualmente hay muchos grupos de investigación alrededor del mundo. Conozco algunos latinoamericanos y colombianos que están trabajando en estos grupos que intentan aplicar conceptos o nociones que aparecen en el estudio del Sol en simulaciones para intentar entender otras estrellas. Y Juan, además de eso que mencionas del interés intrínseco del conocimiento, de la generación de conocimiento acerca bueno, como mencionabas, que es la estrella más cercana, que las que podemos ver con lujo de detalles, porque tenemos un lugar privilegiado para la observación solar. También te quería preguntar desde el punto de vista un poquito más mundano de la razón por la cual estudiar el Sol, porque muchas personas cuando escuchan lo que nos acabas de decir pueden decir, bueno, sí, eso es muy interesante, eso es muy divertido, seguramente tú lo disfrutas muchísimo y tus colegas también, pero ¿cómo eso me toca a mí? ¿Cómo eso afecta el hecho de que puedo mandar una foto por Instagram, por ejemplo? Considerando que recientemente hubo un problema con la comunicación en todos los servicios de Facebook y de Instagram y de WhatsApp. Y en el caso particular, lo que uno entiende, por lo menos
cuando uno se informa un poquitico más de esto, es que el sol tiene una influencia bastante importante en nuestra tecnología, en nuestros satélites y en nuestras redes de energía. Entonces, si pudieses contarnos un poquitico acerca de eso, de la importancia en el día a día de Bueno, nuestro conocimiento sobre el sol. bueno, sí, claro. Siendo así, yo diría que cada vez es más importante tener modelos más precisos de cómo funciona el sol para ser capaces de protegernos a nosotros mismos. Pero no tomen esto como algo apocalíptico, sino un poco diferente. Y me refiero a todos los servicios tecnológicos que tenemos actualmente. Resulta que comúnmente se cree que el espacio es vacío, pero realmente no es así. En el medio, en el caso particular dentro del sistema solar, en el medio interplanetario, es decir, toda esa cantidad de espacio que hay entre los diferentes planetas y su estrella principal, hay partículas y hay material. Y este material o el movimiento de estas partículas y de este material está dominado por la actividad solar. Entonces nosotros, o más particularmente la gente que se especializa en el área que se llama clima espacial, están modelando e intentando entender esto que llaman viento solar. Se llama viento solar porque se origina en el Sol y son partículas cargadas, o sea, electrones, protones, hidrógenos o iones que están viajando a grandes velocidades a través del medio interplanetario y que cuando llegan a un lugar como la Tierra interfieren con nosotros. Porque entonces, como son partículas cargadas, el campo magnético terrestre las atrapa y se crean fenómenos muy hermosos como las auroras boreales, pero además de eso, también se pueden afectar los satélites, se pueden afectar los vuelos comerciales. Entonces, si hay una tormenta solar demasiado potente que incremente el viento solar y que venga en dirección a la Tierra, posiblemente las empresas o las agencias espaciales vayan a tener que tomar decisiones como apagar los satélites por un momento para evitar que los circuitos se quemen y los vuelos comerciales vayan a tener que ser desviados. No van a poder haber vuelos cerca a los polos, este tipo de cosas. Y de hecho, esto es algo que todos los días se monitorea la actividad espacial para saber cuáles son los riesgos en cuanto a la tecnología. Pero no solamente eso, si la tormenta es demasiado fuerte y estas partículas cargadas ingresan por las líneas de campo magnético terrestre a la atmósfera de la Tierra y llegan a alcanzar, por decirlo de alguna manera, el suelo de la Tierra, pueden afectar las estaciones eléctricas. Y varias veces ha pasado, por ejemplo, en Canadá, que por sobrecargas se han quemado transformadores o estaciones y han habido apagones gigantes. Entonces, más allá de todo el valor intrínseco que tiene el conocimiento, también es cierto que comprender mejor el sol nos ayuda, por ejemplo, a prevenir este tipo de cosas, poder dar alertas tempranas. Con toda la cantidad de datos que se han tomado durante todos estos años, es posible decir con 2 o 3 días de anterioridad si una tormenta solar nos va a afectar y más o menos con qué probabilidad o cuáles pueden ser los daños para que todas las personas involucradas puedan tomar las medidas necesarias para proteger los equipos o proteger la gente o lo que sea necesario. Pues nos dejas muy claro la necesidad prácticamente, Juan, de estar estudiando el sol. Y a mí me gustaría pedirte si nos puedes contar de tu proyecto en particular como una manera de ilustrar para el público que nos escucha, es decir, qué preguntas particulares, ¿no?, de científicas se pueden hacer en este estudio de nuestra estrella. ¿Nos puedes contar un poco acerca de tu proyecto? Ya, si te parece que hay que entrar en demasiados detalles, bueno, vamos entrando, nos tomas de la mano y nos vamos metiendo, ¿no? Pero si quieres puedes comenzar de manera general. Bueno, listo, de una. Bueno, aquí en Oslo yo estoy trabajando en 2 proyectos. Básicamente, uno se llama La clave para el problema del calentamiento coronal y el otro es un estudio para desarrollar imágenes de alta cadencia en el sol. Ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, el sol,
pues como ya saben, es una estrella, pero podemos imaginar que es una bola, como las definiciones que daban antiguamente, una bola de gas incandescente que está allá en algún lugar del espacio y es totalmente gigante. Y podemos decir que a esta bola le podemos definir una superficie. Esta superficie se llama, o la llamamos los físicos solares, fotosfera. Y decimos que es la superficie porque es el lugar de donde viene casi el 99% de la luz que observamos desde el Sol. Entonces, eso es realmente, como es una bola de gas, no hay fronteras. Pero para hacer nuestro modelo necesitamos definir como un punto de referencia, ¿vale? Entonces definimos esta superficie. Obviamente detrás de esto hay un montón de cálculos matemáticos y una de las personas que aportó en esto fue Rosland, por eso el centro donde yo trabajo se llama Rosland. Pero bueno, eso es historia. Pero entonces, si definimos esta superficie, nosotros podemos, haciendo una analogía con la Tierra, podemos decir que sobre esta superficie existe la atmósfera solar. Y la atmósfera solar se compone de dos capas, depende a quién le preguntes, 2 o 3 capas, porque algunos incluyen la fotosfera dentro de la atmósfera. Pero podemos decir que es la superficie y entonces encima está la cromosfera y encima de la cromosfera está en la corona. Antes de ayer, hubo un eclipse solar que se vio en Chile y en Argentina. Que decimos que estamos grabando el 4 de julio del 2019. Uh-huh. Y entonces en estos eclipses solares es posible ver la corona del Sol. Cuando la luna cubre totalmente el Sol, que quedan como esos rayitos que uno pinta cuando está en el jardín infantil, que le pinta como una corona al Sol. Ahí. Esa es la capa que se llama la corona, y la parte que está más cerca al borde de la luna, que se ve como roja, uh-huh, eso es la cromósfera. Entonces los eclipses sirven, entre otras cosas, para poder observar la atmósfera solar. Uh-huh. Como un dato curioso, la razón por la que se llama corona y no crown en inglés es porque quien le dio el nombre fue un científico español por allá a finales de 1800, creo, o algo así. Ajá, es un buen dato. Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con esto? En la superficie solar, en la fotosfera, la temperatura es, voy a hablar en números redondeados, más o menos 6000 grados Celsius, más o menos. Y después vamos subiendo, y la cromosfera es una capa que tiene como unos 2000 o 2500 kilómetros. Para el tamaño del Sol, que tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, es una capa bastante delgada. Y entonces vamos subiendo, y a medida que vamos alejándonos de la fotosfera, la temperatura empieza a disminuir, lo que es esperado, porque si nos imaginamos que estamos frente a un fuego, a una candela, a una fogata, si estamos muy cerca nos da mucho calor, y si nos vamos alejando nos da menos calor, la temperatura disminuye. Entonces, hasta ahí todo está funcionando muy lindo, pero desde un momento en la cromosfera se cambia y la temperatura empieza a aumentar otra vez, pero no aumenta mucho, aumenta como a 10.000 grados. Y después hay una región que es muy delgada, que se llama región de transición o zona de transición, y es lo que define la frontera entre la cromosfera y la corona. Y en este punto sucede algo que todavía no se entiende, es una pregunta abierta desde los 60 o los 70, y es que la temperatura pasa de ser de unos 10.000 grados a ser de unos cuantos millones de grados. Y eso es el problema del calentamiento coronal. Entonces, ese es uno de los problemas en los que yo estoy trabajando. Particularmente estoy usando observaciones de un radiotelescopio, radiointerferómetro, que hay en Chile, que se volvió muy famoso hace unos 2 meses o 3, no recuerdo exactamente, porque fue parte del telescopio del Horizonte de Eventos, que nos develó la primera imagen de un agujero negro, bueno, de la frontera del agujero negro. Y este telescopio se llama ALMA. Entonces,
Es un telescopio que está en Atacama, en Chile, tiene 66 antenas. Si mi memoria no me falla, son 44 antenas de 12 metros y el resto de 7. Puede que sea al contrario. Y entonces estas antenas se usan para observar la misma fuente y después sus señales o lo que cada antena mida se combina y nos provoca, después de hacer una técnica que se llama interferometría, nos genera el efecto de como si estuviéramos observando con un telescopio de esa longitud, de todas las antenas combinadas. En el caso de ALMA, si mal no recuerdo, la máxima separación entre antenas son 16 kilómetros. Entonces es como si uno estuviera observando con un telescopio que tiene un espejo de 16 kilómetros. Se pueden imaginar que en términos prácticos de ingeniería y estas cuestiones es muy difícil de construir. De hecho, el telescopio de una sola pieza más grande lo acaban de construir en China y tiene 500 metros. Se llama FAST. Y Juan, pero es un radiotelescopio también. Vale, quería que nos comentaras un poquitico, entonces, ya lo empezaste a hacer, acerca de la radioastronomía, porque normalmente cuando el público en general escucha sobre astronomía, la imagen que tiene es de el científico en el observatorio, muy abrigado, llevando muchísimo frío, viendo a través del telescopio, congelándose la pupila por el ocular del telescopio, y entonces toma la imagen y la revela, y entonces aparecen todas las noticias. Pero como mencionabas, tú utilizas radiotelescopios para tu investigación, y el funcionamiento es ligeramente distinto, nos permite ver, entre comillas, otras cosas, y como mencionabas también han sido muy útiles para construir, como mencionabas, una de las primeras imágenes, bueno, la primera imagen que tenemos del horizonte de eventos de un agujero negro. Pero te quería preguntar también si nos podías explicar un poquito cómo funciona un radiotelescopio, porque como mencionaba, el público en general tiende a tener una imagen más de la astronomía óptica, de la astronomía en el visible, y no necesariamente de la radioastronomía. De hecho, creo que la imagen más cercana que puede tener el público en general acerca de la radioastronomía viene del proyecto SETI y de la película Contacto, inspirada en una novela de Carl Sagan, y sí, en la que precisamente la protagonista utiliza arreglos de radiotelescopios para recibir una imagen, una señal que eventualmente en la trama del libro, de la novela, y en la trama de la película resulta ser de inteligencias extraterrestres. Entonces, si nos podías contar un poquito de por qué radioastronomía, en qué consiste la radioastronomía y qué nos permite ver que no podemos ver, por ejemplo, en el espectro visible. Ok, sí. Bueno, al final dices una palabra importante, y es que nombras espectro visible. Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando hablamos de física en general, no solamente de astronomía, y hablamos de experimentos, nosotros lo que estamos midiendo es luz. Y la luz, dependiendo de qué tan separadas estén las ondas de luz, compone lo que se llama el espectro electromagnético. Entonces, el espectro visible es el que puede descifrar nuestros ojos, pero es una porción muy, muy, muy pequeña del espectro electromagnético. También tenemos otras ondas, otros nombres que le damos a otras partes del espectro electromagnético que son bastante conocidas por la gente, por las películas o por la televisión o por lo que sea. Y está, por ejemplo, las microondas, que las usamos para calentar la comida. Están los infrarrojos, que muchas personas seguro han visto una película de acción donde están en la selva de noche y los soldados se ponen estas gafas especiales y entonces pueden ver en la oscuridad. Claro. Es porque esto es un equipo que está especialmente diseñado para observar luz infrarroja, que es un muy buen indicador de calor.
También tenemos los rayos X, que seguramente si alguien nos ha partido un hueso, conoce a alguien que se lo partió. Y la manera de verificar si ese hueso estaba quebrado o no es poniéndole en una máquina de rayos X. Eso también es luz. Después tenemos los rayos gamma, que ya son luz bastante energética, pero si nos vamos para el otro lado del espectro, a las longitudes de onda más largas, es decir, donde la separación entre los picos de las ondas es más grande, nosotros tenemos el radio. Y la gente también conoce el radio, porque antes de la televisión, e incluso todavía, la gente escucha radio. Y se llama radio porque usa estas ondas para transmitir la información. Entonces, así como yo puedo usar unos binoculares para observar lo que está haciendo mi vecino o el que está al otro lado, también puedo poner una antenita para intentar mirar su Wi-Fi. Y ambas cosas me dan información diferente. Por los binoculares puedo decir, mi vecino si está en la casa probablemente tiene prendido el Wi-Fi. Pongo la antenita y entonces ya con la antenita puedo detectar la señal de Wi-Fi. No estoy diciendo que tengan que robarle el Wi-Fi a los vecinos, ¿no? Sí, no. Ajá. Y entonces en cada longitud de onda que observemos nos da una información diferente. Lo mismo pasa con los astros. Los astros los podemos observar en diferentes longitudes de onda. El Sol en particular también se puede observar en diferentes longitudes de onda. Él está emitiendo en todo el espectro. Emite en infrarrojo, en rayos X, en visible, en radio. Y cada una de estas longitudes de onda nos está dando información sobre procesos diferentes. Entonces, por eso es importante observar en todas las longitudes de onda. ¿Pero qué hacemos? Pues resulta que para poder observar en radio, en lugar de tener un telescopio de los usuales, de los que la gente se imagina con un espejo gigante que nos da la imagen, nosotros usamos antenas. Si usamos una sola antena, es como si tuviéramos la antena que se pone en el techo de la casa para sintonizar la emisora de radio que nos guste, ¿sí? Y entonces apuntamos una sola antena al sol y sí podemos ver señales, pero estas señales pues no nos dicen mucho, ¿cierto? Pero ahora si en lugar de eso usamos, por ejemplo, la antena o la antenita que apuntamos al satélite y tenemos un aparato especial, podemos coger, porque esa comunicación entre la antena satelital que está en el techo de la casa y el satélite es por ondas de radio también. Pero tenemos un aparato especial, esta antena tiene un diseño especial. Cuando conectamos el cable al televisor vemos una imagen. Entonces, no es exactamente igual, pero es bien parecido y es una analogía. Si ponemos muchas antenas y tenemos una electrónica especializada para eso, para hacer el tratamiento de las señales que definan esta antena, que reciben estas antenas, entonces podemos efectivamente reconstruir imágenes. Y eso fue lo que hicieron con el agujero negro. Solo que ellos usaron telescopios alrededor del mundo, de tal forma que el tamaño aparente del telescopio era como el tamaño de la Tierra. Es como si hubiéramos tenido un telescopio del tamaño de la Tierra. Sí, sí, que tan solo de pensarlo, es una cosa colosal realmente, ¿no? Podríamos decir, uno de los grandes logros de la radioastronomía como tal. Sí, y de la ciencia como tal. Y Sí, de hecho, bueno, yo espero que en el futuro podamos tener ahora sí telescopios ópticos y telescopios radioastronómicos también, tal vez del tamaño del sistema solar. Pero ¿Y eso implicaría con sondas? bueno, pues no sé ¿O cómo cómo es el haríamos? diseño. Me imagino que Ajá, van a ser muchos satélites en el ajá, espacio configurados para hacer esto. No lo sé, pero claro. vamos a llegar a ese punto. Y esto es importante porque hemos estado hablando de tamaños y la gente dirá, bueno, pero ¿qué importa el tamaño? ¿Para qué sirve el tamaño? Y el tamaño se importa en este caso porque entre más grande la entrada de luz,
ya sea un telescopio óptico o una antena, entre más grande la superficie que esté recibiendo luz, más información se recolecta. Sí, es como tratar de ver a través del ojo, del ojal de una puerta, y para ver si una habitación, la diferencia es abrir la puerta por completo y poder ver todo el contenido de la habitación. Sí, exactamente, muy buena analogía. Entonces, de eso se trata la radioastronomía, y este telescopio en Chile, ALMA, es muy importante y está dando muchos buenos resultados en muchos campos de la astrofísica. Y apenas hace un par de años, en el 2016, bueno, ya 3 años, se empezó a usar en el Sol por primera vez. Y yo estoy trabajando analizando los primeros datos que salen de este telescopio de observación solar. Tenemos imágenes y la idea es intentar encontrar pistas sobre por qué la corona se calienta, por qué hay este cambio de temperatura tan repentino. Nosotros estábamos, o lo que se entiende por los modelos físicos es que en las longitudes de onda que observa ALMA, que es entre 3 milímetros y menos de 1 milímetro, casi 0.1 o algo así, nosotros podemos observar diferentes capas de la atmósfera solar. Entonces, porque diferentes capas emiten en diferentes longitudes de onda, emiten luz en diferentes longitudes de onda. Entonces, si eso se puede hacer y observamos diferentes longitudes de onda, podemos hacer como una tomografía de la atmósfera solar. Pero además de eso, por los modelos, por los procesos físicos que producen la emisión en radio, la cantidad de, digamos, la intensidad de la luz que miramos se puede relacionar directamente con la temperatura del lugar que la emitió. Y esto es algo importante porque no pasa lo mismo en el visible. Por eso es importante para el estudio del Sol y poder entender el problema del calentamiento coronal. Sí, pues nos lo dejas definitivamente muy claro, Juan. Oye, y una cosa que también queríamos pedirte que nos contaras, Sí. tiene que ver con algo que ya le platicaste a nuestra directora Alexandra de Castro en una entrevista que le diste el año pasado para la revista, tal cual, para la revista Persea, en la que le contabas de cómo cuando estabas en Colombia, en la Universidad Nacional, em, montaste un radiotelescopio, ¿no? Montaron allá un radiotelescopio, este, como, pues con objetivos muy particulares, pero no sé si nos puedas contar un poco más acerca de esa experiencia, ¿no? O sea, como de qué implica llevar a cabo un proyecto de montaje de este tipo de tecnología para hacer para abordar este campo de la ciencia, cuáles fueron algunas dificultades y también cuáles son, digamos, las implicaciones de los beneficios, ¿no? Las potencialidades que tiene Sí. montar este tipo de tecnología en países como los nuestros, ¿no? En Latinoamérica, sin que sean necesariamente estos grandes arreglos multimillonarios, ¿no? Como el ALMA en Chile. Sí, ok. Ujú. Bueno, eso me recuerda algo que leí hace mucho tiempo sobre, creo que fue Miguel de Unamuno, que alguna Ujú. vez dijo, pues que inventen ellos, se refería a los ingleses, que inventen los ingleses. Y creo que estaba haciendo referencia a que no importaba dónde inventaran las cosas, por ejemplo, creo que hablaba particularmente de la luz eléctrica, si la inventaban los ingleses iba a servir igual en Inglaterra o en Gran Bretaña que en el lugar donde la pusieran. Y se plantea la pregunta, ¿por qué tenemos nosotros que inventar? ¿Sí? Sin embargo, yo creo que es una posición errada y por supuesto que países como Noruega o Estados Unidos o la Unión Europea en general invierten toneladas de dinero en investigación básica, en investigación aplicada, y países más desafortunadamente como del tercer mundo, como Colombia, no voy a nombrar el caso particular de Venezuela en este momento, y otros países de la región invierten menos dinero. Sin embargo, nuestros países tienen algunas
potencialidades que otros países puede que no tengan. Y vemos el caso de Chile. La razón por la que los grandes telescopios del mundo están en Chile es porque tiene el mejor cielo del planeta. Es decir, el cielo con las condiciones climáticas y las condiciones atmosféricas más favorables para la observación astronómica. De lo contrario, Europa o Estados Unidos, ahora China, Japón, no hubieran invertido miles de millones de dólares en hacer telescopios allí. Esa es la razón. Pero además de eso, en el caso particular de ya los países latinoamericanos que están más cerca del trópico, las condiciones climáticas de nosotros son bastante malas porque hay mucha humedad, porque llueve mucho, porque tenemos muy pocas noches despejadas y entonces pues digamos, es valioso, pero se me hace que no podemos estancarnos en intentar poner telescopios ópticos, porque sería como subutilizarlos. Sin embargo, otra cosa que no les dije de la radioastronomía es que la radioastronomía en la mayoría de sus longitudes de onda tiene la ventaja de que la radiación, o mejor dicho, la atmósfera es transparente. Entonces no importa si está lloviendo, no importa si hay humedad, las ondas pasan como si nada, como Pedro por su casa, y entonces podemos tener un instrumento que esté observando sin importar las condiciones. Pero además de eso, en el caso particular de los radiotelescopios, hay muy pocos radiotelescopios en zonas ecuatoriales y mucho menos en Latinoamérica. Y en el caso aún más particular del Sol, pues es, como no existen, es algo que está faltando para poder tener observaciones radioastronómicas desde Tierra 24/7. Porque si hay telescopios en China, o si hay telescopios en Rusia, o si hay telescopios en Europa, ellos cubren o en Estados Unidos, dependiendo de las estaciones, de la época del año, etcétera, etcétera, ellos cubren cierto periodo de tiempo. Y como mencionabas, sí, las condiciones climáticas en la región también influyen, como mencionas, influyen muchísimo en qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y eso lleva, por ejemplo, a que en Argentina, si no me equivoco, es donde está la colaboración para el telescopio Pierre Auger, que no sé si lo conoces, es un telescopio que hace astrofísica de partículas. Sí. Se encuentra por allá en la Pampa Argentina y como mencionas, las condiciones de la región dictaminan el mejor tipo de ciencia para hacer en la región. Y precisamente hablando de buenas condiciones adaptadas para hacer ciencia, te quería preguntar lo siguiente, que no solamente le importan las condiciones atmosféricas o las condiciones de contaminación radial, que bueno, también podrías comentar un poquitico al respecto, especialmente con la popularidad de los teléfonos celulares y el advenimiento de las tecnologías de quinta generación de telefonía celular, que tengo entendido que han sido fuertemente criticadas precisamente por la comunidad de radioastrónomos, porque podría interferir con el estudio, los estudios de radioastronomía. Pero que te quería preguntar que hemos conversado en otras ocasiones del podcast precisamente con científicos colombianos y nos han contado de las dificultades que el conflicto armado que durante muchísimas décadas ha marcado a Colombia, las dificultades que ha representado ese conflicto, no solamente para el desarrollo de la ciencia colombiana, sino también para simplemente la vida de la gente allá, ¿no? Y quería preguntarte a lo largo de tu vida, cómo ha marcado el conflicto armado y la situación de Colombia, tu desarrollo como científico, tus posibilidades de crecimiento como científico y tu camino desde tu educación básica hasta, bueno, hasta que has llegado ahora a participar en un proyecto internacional que, como mencionabas, utiliza un telescopio prácticamente del tamaño de nuestro planeta. Bueno, para hacer una claridad, ALMA fue parte del telescopio del telescopio El Horizonte de Eventos,
pero como tal, ALMA es un telescopio aparte. En este telescopio El Horizonte de Eventos ellos usaron varios telescopios y los unieron como uno solo. Pero ALMA es un telescopio aparte, no es del tamaño de la Tierra, por decirlo de esa manera. Solo es una claridad, pues después dicen que claro. yo dije eso y me crucifican. Bueno, en lo que estás hablando, bueno, pues sí, yo crecí en una región de Colombia que fue bastante golpeada por el conflicto, tanto de grupos armados al margen de la ley, tanto guerrilleros como paramilitares, y pues toda la violencia que esto generó, ¿no? ¿Cómo me marca esto a mí? Bueno, pues yo no sabría decir cómo me marca en el aspecto científico. A mí me gustó la ciencia desde pequeño. No recuerdo mucha divulgación o muchos eventos o cosas que hubieran sucedido en mi pueblo, pero, pero pues afortunadamente tuve unos papás que me apoyaron y me ayudaron con lo que ellos pudieran a conseguir los medios para que yo pudiera ver, escuchar radio o ver televisión o documentales o lo que fuera. Y eso me motivó. Eh, yo diría que en el caso de la astronomía o de la física, la relación o la implicación no es directa, porque no sé, me imagino que si pensamos en el caso de un biólogo que, que le gustaría irse al medio de la selva a tomar muestras, pues le queda complicado, ¿sí? Por todo esto, por la presencia de estos grupos ilegales. En cambio, en el caso de un físico, un astrónomo, y más en tiempos de finales del siglo pasado, principios de este siglo, donde ya estaba el internet y estas cosas, pues no es que tuviera mucha necesidad de irse a la selva a hacer esto, lo otro. Eh, pero pues supongo que de alguna manera la inversión del presupuesto nacional en guerra sí nos afectaba en el hecho de que la financiación es bastante poca. Eh, digamos que eso es lo que yo podría decir. Sinceramente sí creo que al Estado le hace falta, estoy hablando del caso particular de Colombia, no conozco otros, pero al Estado colombiano le hace falta una política pública en ciencias básicas, en desarrollo de la ciencia, en la investigación y en la divulgación de la misma, para que los niños y las niñas que están en los territorios de Colombia o en las ciudades de Colombia que no tienen oportunidades o que no ven su futuro puedan de pronto meterse a grupos interdisciplinares, extracurriculares, donde desarrollen actividades científicas que los saquen un poco del mundo de violencia y que les abra las puertas o que les haga mirar hacia otras latitudes o hacia otras direcciones. Creo que eso hace falta. Por supuesto que sí, pero pues ya es una cuestión política y creo que se sale un poco de la conversación, pero sin embargo creo que la política y la ciencia están totalmente relacionadas y que ciencia sin política no es posible, lo que creo yo. Claro. Sí, digamos que es lo que diría. Claro, tal como lo planteas, digo, en el podcast también nos hemos dado cuenta al hablar con científicos de varios países en Latinoamérica, como que en nuestra región esa relación entre ciencia y política es mucho más notoria, a veces porque tiene consecuencias más bien negativas, ¿no? Pero definitivamente que la conexión está. Y fíjate que precisamente tu caso, siendo quizá tan excepcional como es, viniendo de la ciudad de donde vienes, con las circunstancias en las que estaban, pues definitivamente se vuelve un caso ejemplar que puede, digamos que darte
una cierta voz de autoridad para hacer este tipo de recomendaciones, ¿no, Juan? Para los jóvenes que quizá están de alguna manera interesados en ciencia, con la ciencia que les haya llegado y que vivan en estas circunstancias aquejados por la violencia, como puede ocurrir tristemente, desafortunadamente, en varios países, en varias ciudades latinoamericanas, ¿no? Entonces, esta recomendación tan grande que haces, pues tiene un peso importante, ¿no? Dado pues llamémoslo, la experiencia personal que tú cargas también. Ujú. ¿No? Y bueno, Juan, para ir comenzando a cerrar esta charla contigo, nos gustaría también que nos contaras de un proyecto que hiciste ya hace tiempo, que también le contaste a Alexandra en la entrevista que tenemos en la revista, que invitamos, por supuesto, al público que nos escucha ahora a que acuda a ella, eh, y que tiene que ver con el involucramiento de un público no especializado en los proyectos de ciencia, em, que tal como lo contaste aquí en la entrevista, tenía que ver con una serie de fotografías que se tomaron con una aplicación de teléfono, durante un eclipse en 2017. Em, y según entiendo como lo planteaste acá, la idea era que cualquier persona interesada que quisiera bajar la aplicación podía tomar esas fotografías y luego ya los científicos analizaban esos datos, digamos, recogidos de manera colectiva, ¿no? Por el público no especializado. Eh, entonces, ¿nos puedes contar un poco más de esto? Bueno, este tipo de proyectos, ¿no? Que son llamados en conjunto la citizen science, ¿no? La ciencia ciudadana. Em, en particular para la astronomía parece ser una buena manera de tanto este, de involucrar a la población interesada como pues de plantear proyectos perfectamente viables, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poco más acerca de ese papel que puede jugar la ciudadanía que quiere acercarse a colaborar con proyectos científicos? Sí, claro que sí. Bueno, cuento un poquito de cómo resulté en eso. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, uno de mis codirectores de maestría es científico, trabaja en el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley, es colombiano, se llama Juan Carlos Martínez. De hecho, deberían invitarlo a entrevistarlo, tiene proyectos muy interesantes. Ah, lo vamos a apuntar, ¿cómo no? Juan Carlos Martínez Oliveros. Eh, Ujú. y él fue mi codirector de tesis de maestría y nosotros decidimos hacer este radiointerferómetro en Colombia que está en Bogotá en este momento, que es el primer radiointerferómetro solar colombiano que está produciendo datos 24/7. Y aprovecho para hacer una cuña si hay físicos, estudiantes de física escuchando esto que quieran analizar datos, necesitamos gente. Eh, entonces, pues digamos, este proyecto fue bastante arriesgado, pero salió muy bien y Juan Carlos quedó muy contento. Y cuando yo terminé la maestría me dijo, ¿qué va a hacer? Yo todavía no sabía y me dijo, ¿por qué no viene a trabajar aquí un tiempo mientras decide qué va a hacer? En un proyecto que se llama Megamovie 2017. Entonces yo le dije, bueno, ¿sobre qué se trata? Y él me contó, yo le dije, uy, sí, de una. Entonces, este proyecto tenía que ver con el análisis de unos datos que se habían tomado durante el eclipse del 21 de agosto del 2017 que pasó por Estados Unidos y que, entre otras cosas, fueron tomados por diferentes personas a lo largo del país, por donde pasó el eclipse. Entonces, no fue como un proyecto científico donde los especializados llevan un telescopio y toman sus datos, sino que se hizo entre la Universidad de California en Berkeley y Google. Se hizo una gran difusión y crearon una aplicación para móvil y además de eso crearon otro software para cámaras semiprofesionales o profesionales y le dijeron a la gente, ¿quiere participar del proyecto? La gente sí, claro que hay que hacer, no, lo que necesitan es descargar esta aplicación y el día del eclipse apuntarla
apuntar el celular de esta manera, o los que tenían las cámaras, descargar este software, conectar la cámara al computador y apuntar la cámara de esta manera con este filtro, todas las instrucciones, ¿sí? Entonces, la gente lo hizo, las personas lo hicieron y al final se terminó con una base de datos de 56,000 fotos, si recuerdo bien, más o menos, tomadas por todas las personas que estaban en la línea, en el camino del eclipse. Y pues fue un proyecto muy bonito porque digamos que fue una prueba. La gente en Estados Unidos está pensando que cuando tiene que salir perfecto es en el eclipse del 2024, porque descubrimos muchos retos después para poder analizar las fotos, tocó descartar un montón. Bueno, hay un montón de dificultades para analizar las fotos, pero me gustó mucho trabajar en un proyecto donde tenía que usar fotos que fueron tomadas por diferentes personas de manera altruista que decidieron donarlas para hacer investigación e intentar entender un poco más cómo funciona la atmósfera solar, la corona solar. Para eso es que se está usando esta información. Sí, eso se une a otros proyectos también de ciencia que atrae al público en general, como los proyectos de SETI at Home y el proyecto de Folding at Home, que estudiaban el plegamiento de proteínas y analizaban señales del proyecto SETI, ¿no? Aprovechando el poder de la gente, de voluntarios, para promover la investigación científica. Así es. De hecho, el proyecto de Megamovie continúa. Juan Carlos y Hugh Hudson, que es otro científico, digamos que son las personas a cargo, y estaban hace 2 días en Argentina observando el eclipse y probando nuevos software, etcétera, etcétera. Y no sé qué también les saldría en esta ocasión la colaboración ciudadana. Pero pues están desarrollándolo y la idea que me había comentado Juan Carlos que tenía alguna vez era desarrollar entre comillas, un instrumento muy barato que lo puedan tener los estudiantes de colegio para hacer sus propias observaciones, con toda la retroalimentación que trae esto. Sí, por supuesto, pues definitivamente suena a que tiene mucho potencial, ¿no? La participación del público no especializado en grandes proyectos. Digamos, bueno, habrá que ver qué tanto se puede incitar y motivar a la población en países como los nuestros, donde quizás sea un poquito más difícil de inicio acercarles la información científica, pero quizá motivarlos a participar en un proyecto científico como tal puede que no sea tan complicado. Pero bueno, nos quedamos con esas experiencias que nos cuentas, Juan. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que es más difícil. Ujú. Yo creo que la gente genuinamente está interesada en eso, Sí. sino que creo que hace falta más, no interés de la gente, sino interés de las instituciones que pueden poner el dinero. Ujú, claro. Porque esto, aunque uno lo haga con amor y lo puede hacer muchas veces, no se come de esto en Latinoamérica, mientras que en otros lugares del mundo los institutos tienen personas especialmente contratadas o incluso oficinas que hacen la divulgación y que hacen estos proyectos. En Latinoamérica le toca a los científicos por sí mismos sacar un poco de su tiempo, digamos, trabajar el 130% si quieren divulgar. Pero la gente está muy interesada. Mi experiencia personal, al menos en Colombia, es que la gente está muy interesada. Con la Universidad Nacional estuvimos, tuve la oportunidad de acompañar las 2 ocasiones, una a Tumaco en el Pacífico y la otra a San José del Guaviare, a hacer proyectos de divulgación de la astronomía en un programa de la Universidad Nacional que se llamaba Espacios de Reconocimiento para la Paz, enfocado a estas regiones donde el conflicto fue súper fuerte. Y la gente está muy interesada, sobre todo los niños y los jóvenes, solo que no ven
no ven cómo pueden continuar en esto. Y creo yo que la divulgación científica también conlleva una responsabilidad grande, y es que está muy bien hacer divulgación, pero me parece que lo que no está muy bien es ir a alguna comunidad o algún lugar y prometerle el cielo a estos niños y estas niñas, y después que no hayan programas o que no hayan formas para que ellos de verdad se puedan involucrar, Claro. porque se les mata toda la emoción y termina siendo los científicos que fueron allá y la ciencia en general termina siendo otros engañadores. Sí, claro. Sí, tienes toda la razón. Yo no lo expresé tan bien como quería. Digo, este principio de pensar que nuestro público latinoamericano está interesado en ciencia, pues es el principio que mueve también este podcast y la revista Persea, la Fundación Persea en particular, ¿no? Claro que las dificultades para esta región son de una naturaleza distinta, ¿no? Digamos que hay que ir creando esa cultura científica entre la población, eh, aprovechando el interés que por supuesto tiene, y claro, ir haciendo pues grandes esfuerzos para tomar recursos, para convencer a las instituciones, para llevar los mensajes a poblaciones muy particulares. Entonces sí, por supuesto, en eso estamos de acuerdo, Juan. Y bueno, con esto llegamos a el final de esta charla y te agradecemos muchísimo, Juan Camilo Guevara Gómez, por haber estado con nosotros en el Aguacast. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, y pues muy feliz de haber hablado con ustedes, y pues espero que los oyentes que estén escuchando, vayan a escuchar esto, pues les haya parecido interesante. Sí, de nuevo, muchísimas gracias, Juan, y sí, esperemos que como comentabas tú y comentaba Víctor, esa deuda que tiene nuestra región con el desarrollo de nuestros futuros científicos y nuestros científicos actuales, pues vaya siendo pagada poco a poco, ¿no? Pero bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar mucha más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com, especialmente el artículo de la conversación de nuestra directora Alexandra de Castro con Juan, y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina, contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.